presentación es Jesús Salvador, Javier Ancona, Javier Consuelo, Liliana, todos ellos de la Facultad de Ciencias, y un servidor, Luis Rendón, de la Universidad de Veracruzana, propiamente donde realizamos una investigación en el Laboratorio de Biología del Sueño. Siguiente. ¿Me regresas un momento tranquilo? ¿Quién de ustedes ha viajado en el metro? Levanten uno. Todos, ¿verdad? Ahora sí, estoy seguro que todos y cada uno de ustedes al menos han visto esta imagen, o al menos han sido ustedes esas personas. Lo peor de todo es que la señora aquí estaba divirtiéndose en lo del lugar, ¿verdad? Inclusive nosotros vemos a personas así, pero pues le da igual, ¿no? Que se duerma, ¿no? Pasa, se sigue muy bien. Quiero empezar la charla viendo una pregunta. Este hombre seguramente estaba quedando dormido. Entonces, ya la pregunta que les hago es: ¿ustedes creen que es importante estudiar el sueño? Entonces, a lo largo de la charla yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de qué tan importante es. Y bien, desde los orígenes de la evolución, desde que los primeros organismos fueron originando, se adaptaron a los ciclos de luz-oscuridad. ¿Para qué? Para alimentarse, para descansar, para reposar, etc. Entonces surge esta dualidad de luz-oscuridad que dio origen a muchos ritmos biológicos, de entre ellos el sueño. Mientras unos duermen, otros descansan, y a la inversa. El siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el sueño? Hay dos maneras. Una es por la conducta. Obviamente hay posturas características. Nos damos cuenta, por ejemplo, en nosotros mismos, cómo duerme un bebé, cómo dormimos nosotros mismos, o cómo duerme nuestro familiar. Igual en los animales hay posturas características. Por ejemplo, en la jirafa vemos que el cuello de la jirafa está totalmente torcido, pero aquí no quiere decir que se haya deslocado o algo así, sino que está descansando como tal. Igual un perro, igual el ser humano, o igual un gorila. El siguiente. Y existen los métodos más específicos y más exactos, que son los registros electrográficos: el electroencefalograma, el oculograma y el electromiograma. Gracias a este hombre llamado Hans Berger es que podemos obtener información de la actividad neuronal de nuestro cerebro, que se conectan cables sobre la superficie del cuero cabelludo de cualquier ser humano, y entonces registra la actividad cerebral. El electrooculograma nos sirve para registrar el movimiento de los ojos, y el electromiograma es para el tono muscular, que ahorita les vamos a explicar por qué es importante conocer la capacidad o el movimiento de los ojos y de los músculos a lo largo del sueño. Bien, ¿te das clic, por favor? Si nosotros entramos al cerebro de un ser humano o de cualquier otro mamífero, vemos estas conexiones neuronales, que son propiamente neuronas, y básicamente en todos los animales eso es así como está formado el sistema nervioso. La complejidad va a variar, obviamente, pero básicamente la fisiología es la siguiente. La luz que vieron acá es el potencial de acción, que va a desencadenar la liberación de neurotransmisores que se van a unir a la siguiente neurona, lo cual va a desencadenar otro potencial de acción a la siguiente, y así sucesivamente a lo largo de muchos circuitos neuronales. La siguiente. Y precisamente estos cambios de potenciales de acción son los que se registran con el electroencefalograma. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar el sueño, o cómo se ve el registro electroencefalográfico en el laboratorio? ¿Te das clic? En la mayoría de experimentos para conocer la fisiología del sueño se hacen en ratas. Entonces a las ratas les hacemos una cirugía, les implantamos electrodos, y es así como se va viendo el registro durante las 24 horas, tanto cuando está despierto, tanto cuando está dormido. Y más adelante les vamos a explicar qué significa cada una de estas ondas y qué es lo que nos da a interpretar. Y bien, una vez que se hace todo el registro, nos arroja en estas tres etapas: el electroencefalograma y el electromiograma. Recuerdan que les dije del electrooculograma. En este caso no se puede hacer porque el movimiento de los ojos en ratas no se puede registrar tan fácil. Entonces vemos que una primera etapa en la vigilia, que es cuando el individuo está despierto. El electroencefalograma nos muestra ondas muy rápidas y cortas. De ahí el sueño de ondas lentas o no more nos muestra ondas propiamente lentas, que son de una amplitud más grande, y el sueño more, que se parece mucho a la vigilia, pero si se dan cuenta en el electromiograma es donde cambia. En la vigilia tenemos un tono muscular obviamente constante y va disminuyendo hasta el sueño more. Y entonces es aquí la característica que nos dice si el animal está dormido o no. Y si no me creen, esta característica se representa porque hay una anatomía muscular totalmente. Entonces, si ustedes quieren saber si su papá, su mamá, ustedes mismos no pueden, o su mascota, le pueden levantar la mano, el pie, y les aseguro que no la va a poder sostener. Y eso significa una anatomía muscular.
Y bien, como les decía, pues la vigilia es cuando nos alimentamos, o en el caso de los anfibios, pues les gusta convivir con otros organismos. Y la etapa del sueño propiamente, que son el sueño de ondas lentas y el de movimientos oculares rápidos. Entonces, ya les expliqué cómo se evalúa el sueño en los mamíferos, pero ¿para qué queremos estudiar el sueño en los anfibios y los reptiles, o por qué es tan importante? Estas son imágenes de un parque de diversiones en Estados Unidos, en el que en un árbol grabaron las estructuras de muchos animales, e indirectamente nos muestra la relación que tenemos evolutivamente con muchos otros organismos, como ya nos explicaron, a través de filogenias. Entonces, con esto quiero dar a entender que el estudio tanto de reptiles como de anfibios como de otros organismos nos va a ayudar a delatar incógnitas que aún surgen en nosotros como mamíferos. Y bueno, el que nos caso que nos incumbe en ese momento pues es el de los anfibios y los reptiles. Y bueno, como ya les mencionó mi compañero, obviamente los reptiles están también, podemos encontrar distintas estructuras en distintos grupos de vertebrados, como son ranas, reptiles, aves y mamíferos, y vemos la enorme complejidad y diferencia entre morfologías y estructuras. Aquí podemos observar algunas zonas, como son la zona o lóbulo óptico, los hemisferios cerebrales en rosa, y el lóbulo olfatorio, que está más bien representado en las partes de arriba. Y bueno, aquí solamente para esquematizar más o menos las estructuras principales de un cerebro en mamíferos, específicamente en el humano. ¿Sí? Y bueno, obviamente una de las herramientas, como ya les mencionó mi compañero, para estudiar el cerebro es el electroencefalograma, lo siento, que no es más que el monitoreo de las ondas cerebrales. Y bueno, para explicarles un poquito esto y hablar de ondas, me gustaría que vieran ese esquema de ahí, en el cual se muestran algunas de las características de una onda, como son la amplitud y la frecuencia. Entonces, bueno, un detalle para ya entrar en esto de las ondas es que ¿por qué REM o por qué MOR? Esto viene de las siglas en inglés REM, Rapid Eye Movement, o movimientos oculares rápidos. Y bueno, ahora sí, en la vigilia tenemos la presencia de ondas alfa, que son lentas, de poca amplitud y de mayor frecuencia, como se observa. En la etapa no MOR se presentan ondas de tipo teta, que son de mayor amplitud y de menor frecuencia, mientras que en la etapa MOR son ondas beta rápidas de amplia amplitud y mayor frecuencia, y si se dan cuenta se parecen muchísimo a las ondas alfa. Y bueno, el sueño profundo, que son las ondas delta, son de mayor amplitud y de menor frecuencia. Y bueno, en este artículo solamente querían esquematizar cómo se vería un electroencefalograma de la muerte cerebral. Y bueno, ¿cómo se ha venido estudiando el sueño en los anfibios y en los reptiles? Bueno, pues estos autores, que son Ligorrel y Herrell, realizaron un mapa filogenético, como ya les había mencionado mi compañero de las aves. El mapa filogenético nos permite comparar o ver las relaciones existentes entre ciertos grupos de vertebrados. Y bueno, lo que llegaron a la conclusión fue que tanto aves para mamíferos ya está establecida las tres etapas, que son MOR, no MOR y el sueño unihemisférico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en algunos organismos, cuando duermen, solamente un hemisferio de su cerebro está dormido. Entonces, esto es muy interesante, obviamente no vamos a dar más detalles de esto. Sin embargo, se ha visto que en los reptiles existe también el sueño unihemisférico, la etapa MOR, pero todavía sigue muy contraproducente la información acerca de la etapa no MOR. Para anfibios solamente se ha establecido la etapa MOR. Y bueno, en anfibios, los estudios que se han realizado solamente han sido en ranas y en sapos, y bueno, se ha determinado que tienen ciclos de actividad y de reposo de aproximadamente 4 horas, y que presentan 3 estados de vigilia: la vigilia pasiva, activa y también un estado de reposo. Sin embargo, hay estudios que también demuestran que no hay movimiento ocular, es decir, no hay una etapa REM como tal, y esto se realizó en la rana bermeja o rana temporaria. Y bueno, también hay estudios que demuestran que se presentan estudios de vigilia. Entonces esto es muy contraproducente. Algunos grupos demuestran que sí existe la etapa REM y otros que no. Entonces